Bueno, estamos con la doctora María Eugenia Conti, es neuróloga. Vamos a hablar de la miastenia gravis. Si vos decís, bueno, qué nombre raro, qué enfermedad que no conozco. Bueno, en la práctica tuvimos mucha demanda al respecto por parte de obviamente ustedes que ven el programa y dicen, mirá, tengo un caso, un familiar que tiene esta enfermedad, poco se sabe, poco conocemos, en realidad no se sabe cuáles son los avances en cuanto al tratamiento, por qué aparece, cuáles son los factores de riesgo, en fin, cantidad de información. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, Dolores, ¿cómo estás? Bueno, a ver, primero, ¿es una enfermedad neurológica? Sí, la miastenia gravis es una enfermedad neurológica dentro de las enfermedades que llamamos autoinmunes. ¿Sí? Las enfermedades autoinmunes es donde tus células reaccionan en contra de algún receptor de tu cuerpo. Sí. La causa específica no se sabe que es autoinmune, pero no se sabe específicamente qué lo desencadena. Si bien hay una serie de anticuerpos que son los que reaccionan contra estas células y provocan los síntomas típicos de la miastenia gravis, no se sabe por qué se desarrollan estos anticuerpos. En algunas personas sí, en otras no. ¿Y el hecho de que sea autoinmune está relacionado con otras enfermedades, por ejemplo? Sí, puede estar relacionado con otras enfermedades. Generalmente en un 15% de las personas con algún trastorno de tiroides, sí, hipertiroidismo, hipotiroidismo, pueden estar relacionados, artritis reumatoidea también, sí, lupus, otras enfermedades reumatológicas pueden estar asociadas con miastenia gravis. Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas? Y antes que eso, la pregunta que te hago es, ¿cuándo aparece o en general, cuándo hay manifestaciones de la enfermedad? Si esto se puede dar en los niños, en los adolescentes o en general es en la edad adulta. Como se puede dar en realidad en todas las edades, sí, pero lo que dicen las estadísticas, hay dos picos que podemos decir, dos picos de incidencia. En las mujeres, en la edad entre los 30 y los 40 años, sí, es más frecuente que pueda producirse, no tanto en los hombres. Después hay un segundo pico a partir de los 50, 55 años, donde ya hay una prevalencia similar entre hombres y mujeres. Pero en realidad se puede presentar en los niños, en los adolescentes y ahora se dice lo que de la aparición tardía, que también hay ancianos que a los 70 años podemos diagnosticarles miastenia gravis. Y el hecho de que sea una enfermedad autoinmune tampoco nos prepara puntualmente sobre cuándo puede aparecer, porque esto puede responder a un estímulo diferente o a como si se produjera una sinapsis entre una enfermedad que ya está latente frente a la reacción de otro estímulo, se desata esta enfermedad. Sí, como justamente no se sabe la causa, no podemos saber qué lo va a desencadenar. Claro. Si la persona tiene la predisposición a padecer miastenia gravis, no tenemos cómo saber quién ni cuándo va a empezar. Generalmente, como la mayoría de las enfermedades ahora están desencadenadas por alguna situación de estrés que puede desenmascarar algo subclínico, sí, pero realmente no lo sabemos. Genéticamente tenemos la manera de poder evaluar si existen o no factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Hay, como hablaba hace un rato Sergio, del HLA, el complejo mayor histocompatibilidad, hay algunos marcadores en algunos pacientes, pero todo eso se está desarrollando y se está investigando mucho, pero todavía específicamente... No hay certezas. No. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos puntualmente a cuál es la sintomatología o cuáles son las principales cosas, las primeras cosas que pueden empezar a aparecer, que nos deben llamar la atención. Como siempre decimos, hay situaciones o hay enfermedades crónicas que no tienen una cura, pero sí la capacidad de poder reconocerlas lo antes posible seguramente mejoren el cuadro o la evolución de la enfermedad. ¿Esto es así en este caso? En este caso, ¿o no? Prevenir, o sea, lo que tiene es un tratamiento donde se puede tener una vida normal, que es lo que tratamos de explicarle a todos los pacientes. Si bien es una enfermedad crónica, no significa que su vida va a ser mala, para nada. O sea, los tratamientos hoy en día buscan una vida normal, calidad de vida buena. Si bien hay casos en donde es más severo que otros, por supuesto, pero la generalidad es que anden bien los pacientes. ¿Cómo se manifiesta? Hay dos formas que decimos, una que es miastenia gravis ocular y otra es miastenia gravis generalizada. ¿Qué significa esto? Ocular, lo más frecuente, el paciente va a presentar visión doble, se va a quejar. Generalmente la característica de miastenia gravis, como el nombre lo dice, es miastenia es músculo, astenia es fatiga. Va a ir con la pasada del día, se va a ir notando más los síntomas. Se va a levantar bien y a medida que va pasando el día va a empezar, ya sea con fatiga o cansancio, visión doble,
Y un síntoma muy característico es la caída del párpado, que generalmente eso cuando al paciente le pasa va a acudir al médico, va a preguntar. Claro. ¿La visión doble es una visión doble exacta o es una sensación como que la visión se va interponiendo una con otra? Como que hay dos planos. Hay dos planos. Hay dos planos. No es preciso, digo, porque también esto puede ser un síntoma. Claro, en realidad voy manejando a la noche y las luces ya no puedo manejar cuando antes no me pasaba. Estoy viendo televisión, a la mañana veo bien y a medida que pasa el día veo televisión y veo dos imágenes. Perfecto. Básicamente sí, es eso. ¿El gran porcentaje tiene solamente este tipo de miastenia que es la ocular o en general se da y se desarrolla afectando a todo el cuerpo? Es más frecuente que sea generalizada, pero suele comenzar en la mayoría de los casos en forma ocular. Okay. Lo que sí sabemos es que si comienza en forma ocular, si bien tiene menos síntomas, en realidad es bastante molesto porque el ver doble no nos permite vivir muy cómodos, pero si uno tiene miastenia ocular pura, durante 2 años se mantiene ocular pura, generalmente pensamos que no va a generalizarse. ¿Y esto cómo se resuelve o cómo se trata? Entiendo que lo del párpado, bueno, con el recurso de la toxina botulímica, por ahí esto puede ayudar, ¿o cómo se trata concretamente? Justamente el problema de la miastenia, ¿qué es lo que pasa? Hay una alteración entre la unión del nervio y el músculo. O sea, el nervio funciona bien, el músculo funciona bien, pero la sinapsis es la que no funciona. Hay un bloqueo en el estímulo. Entonces, las drogas la primera que usamos es una droga que se llaman anticolinesterasas, no importa lo que habrán escuchado, es mestinón, es lo más conocido, que lo que hace es desbloquear ese receptor y permite que el estímulo llegue. Entonces, en este caso justamente la toxina botulínica haría el efecto contrario, porque bloquea eso. Entonces, cuando nosotros lo que queremos es que llegue el estímulo. Exacto. Entonces, con medicamentos, en primera línea están estos medicamentos que es desbloquear, y eventualmente, si con eso no alcanza, como es autoinmune, lo que hacemos sería medicamentos inmunosupresores. Lo que seríamos bajar esas defensas, entre comillas, para sacar estos anticuerpos que están bloqueando. Y disminuir la sintomatología. Exacto. Bueno, ¿y se logra? Se logra. ¿Esto pone en riesgo el estado general de salud de la persona, el hecho de estar inmunodeprimido? Sí, uno tiene que tomar los recaudos por todo. Al igual que cualquier otra situación. Sí, perfecto. Pero le puede dar una buena calidad de vida al paciente, que en realidad estamos súper entrenados en todas las especialidades para tratar con inmunosupresores y no trae mayores riesgos si está controlado. El paciente tiene que controlarse. Lo mismo pasa cuando esto afecta la parte motriz, digamos, ¿y de qué manera la puede afectar? Los síntomas... es el cansancio del paciente. El más difícil de diagnosticar es el paciente que se cansa, porque muchas veces se atribuye a muchas otras cosas, al estrés o al trabajo, a la falta de sueño, o la falta de sueño. Entonces son síntomas, cuando no aparecen tan claro de que fluctúa en el día, que la fatiga, la visión doble, la caída del párpado, ahí es donde se nos complica un poco, pero bueno, lo importante es tenerla presente, de que el paciente se cansa, cuando antes ¿Es una fatiga importante o puede ser una fatiga depende, moderada que se extiende a lo largo del tiempo? Todos los matices tenemos. Todos los matices, está bien. Pero generalmente si no se diagnostica, cada vez se nota más y puede aparecer fatiga con falta de aire. El paciente ya refiere dificultad en otros casos también puede dificultar para tragar. El paciente dice que come y tose, falta de aire, ya no se puede, le cuesta subir escaleras. La debilidad generalmente es más proximal, que llamamos nosotros, en las piernas para levantarse o para peinarse, para tener el teléfono, me canso cuando hablo por teléfono. Se me va la voz. Son situaciones muy concretas que uno perfectamente puede identificarlas, ¿no? Digo, para no asustarnos por demás y pensar que todos aquellos que por ahí estamos cansados en una situación de fatiga, tenemos o podemos tener miastenia gravis, pero sí efectivamente tener en cuenta estos síntomas y poder ayudar a que se llegue el diagnóstico, porque a través de este tratamiento uno puede mejorar muchísimo. Exactamente. No se cura, esto nos acompaña para el resto de la vida, ¿remite o no? También es aleatorio. Hay pacientes que con el tratamiento mejoran y quedan asintomáticos. Mirá.
y uno prueba de a poco ir descendiendo de la medicación y en algunos pacientes lo logramos, Sí. en otros quedan asintomáticos pero con la medicación. Sí. Eso es muy relativo y depende del paciente. O sea que es un arte, hay que ir midiendo y controlando a cada uno para ver efectivamente cuál es el resultado y cuál es la reacción del organismo en función de la medicación. Exacto, y el momento de la vida de ese paciente, porque algunas, por ejemplo, infecciones, cualquier resfrío o la fiebre y demás empeora los síntomas. Sí. El embarazo también puede alterar. Hay distintas situaciones que un paciente puede estar perfectamente bien y empeorar un poco, o estar mal y de repente estar bien. O sea, es dinámico. Muy es una bien. enfermedad dinámica. Gracias, doctora. Si tenés